Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Osorio, médica veterinaria de la Universidad de Antioquia. Actualmente me encuentro cursando los últimos créditos de la especialización en nutrición y alimentación animal sostenible. Para el seminario especializado Estrategias Nutricionales aplicadas a la producción animal, traigo el caso 5, presentación de seminario final. En esta actividad se nos pidió que recopiláramos o compiláramos todo lo que habíamos hecho durante el periodo. Básicamente fueron 4 casos, donde la idea es presentar una dieta especializada para una etapa fisiológica en la especie que escogiéramos. En mi caso, escogí bovinos en el periodo posparto temprano. En el caso 1, entonces nos pedían que para el establecimiento del modelo fisiológico, para esto básicamente lo que hice fue que formulé la suplementación energética con materias primas no convencionales como estrategias para acelerar el retorno al primer celo posparto en vacas lecheras. Básicamente lo enfaticé en la yuca, en este caso harina de yuca. Lo que se buscaba era eso, mirar cuál era la relación entre la nutrición y la reproducción en el ganado lechero. Se habla de que es básicamente crucial esta relación, ya que nos permite mejorar la eficiencia productiva del sector lechero. Si la parte nutricional está bien, los animales se van a reproducir con muchísima más facilidad. Hay que tener mucha claridad sobre los periodos críticos y obviamente los ajustes de suplementación según la etapa en la que se encuentra el animal. En este caso, que son bovinos de leche, en ese periodo temprano posparto, es muy importante tener en cuenta todo ese balance energético negativo en el cual se someten los animales apenas arrancan esa producción, tienen su parto y tienen que volver a reproducirse. Entonces, tener en cuenta esa etapa tan crítica para poder optimizar esos parámetros reproductivos que son los que van a afectar principalmente la rentabilidad. La alimentación debe ser una alimentación equilibrada y adaptada obviamente a cada etapa, siendo el posparto, digamos que una de las fases más importantes en la producción de leche, ¿cierto? Y que es la que nos va a definir todo ese tema de la fertilidad posparto. La relación entre la nutrición y reproducción en ganado lechero, entonces también nos va a indicar sobre esa alta demanda energética que hay en ese posparto. Obviamente son animales que vienen muy retados, que venían en un descanso, en un periodo seco y que al momento de tener su parto no solo se van a tener que preocupar por su condición corporal, por producir leche, sino también por recuperarse para volver a arrancar ese ciclo reproductivo. Entonces las exigencias nutricionales son muy altas. Aquí es muy importante esta parte del anestro y el retorno reproductivo ineficiente porque muchas veces las vacas se quedan en un anestro persistente, lo que va a hacer que los intervalos entre partos, que buscamos que sean una vez por año, sean mayores, ¿cierto? En este caso se harían un poco más prolongados porque son animales que arrancan mucho más tarde su periodo reproductivo nuevamente y todos esos ciclos regulares que necesitamos, ¿cierto? Obviamente va a alterar ese retorno al primer celo, que es lo que se busca mejorar, por ejemplo, con la suplementación de materias primas no convencionales, en este caso pues la harina de yuca, ¿sí? El objetivo inicial pues obviamente en este primer acercamiento, que era como el caso 1 que veíamos, entonces era evaluar el uso de esa harina de yuca como fuente de energía clave, básicamente para reducir ese anestro posparto que buscábamos como mejorar y obviamente mejorar el retorno al primer celo, que es lo que se busca, ¿cierto? En este caso hay que tener en cuenta que las dietas impactan muchísimo, digamos que este retorno, porque lo que nosotros buscamos como médicos veterinarios o tecnistas, como productores, es básicamente que estos animales que vienen en ese periodo posparto temprano puedan tener muchos ciclos regulares antes de ese primer servicio efectivo, con el fin de disminuir los servicios por concepción, es decir, que los animales no necesiten muchísimos servicios para poder quedar preñadas. Aquí les hablo un poco acerca de la descripción del sistema productivo. La localización y características básicamente es que las lecherías se desarrollan en el trópico alto, mayor de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, mire, los climas obviamente son fríos, de 10 a 20 grados centígrados. Básicamente, o el forraje predominante que hay es el pasto quicuyo, aunque actualmente se está incursionando, digamos, con otros cultivos con el fin de buscar esa sostenibilidad a nivel productivo y que también las vacas se alimenten adecuadamente o se nutran adecuadamente. Sí, la ventaja que tiene el quicuyo es que es un pasto que permite una adaptabilidad muy buena, sobre todo a esta altura. Las razas y el manejo, básicamente acá se maneja Jersey, Holstein, Pardo, sí, que son como las razas más predominantes.
Se realiza el ordeño 2 veces al día y hay una suplementación con concentrado que es fundamental y es lo que se busca normalmente disminuir para realmente hacer esas producciones muy efectivas o muy eficientes, ¿sí? Buscar disminuir ese rubro que es la parte del concentrado que es costoso. Entonces la idea es obviamente tratar de suplementar lo que más se pueda con el pasto y poder suministrar el concentrado, pero en pequeñas cantidades, o poder suplementar, por ejemplo, con materias primas como la que estoy hablando en este momento, que es la harina de yuca, o como otras que veremos más adelante. La producción promedio de estos animales es de 12 a 14 litros por día. La carga es de 1 a 2 vacas por hectárea, pero cuando se hablan de lecherías especializadas o explotaciones muy tecnificadas, entonces hablamos que son producciones superiores a 27 litros día, más o menos con una carga de 3 vacas por hectárea, ¿sí? Estas vacas son un poco más retadas, por ende es mucho más difícil reproducirlas. Entonces se manejan programas reproductivos, digamos que bastante fuertes, se podría decir, se presiona muchísimo el servicio, se manejan muchas hormonas para que estos animales puedan volver a arrancar. Entonces lo que se busca realmente es tratar de disminuir eso, esa misma presión, y que ellas sean capaces de entrar a ese celo temprano solas, ¿cierto? De manera natural, simplemente con la alimentación, o sea, suministrando la energía suficiente para que ellas les dé para sostenerse, su condición corporal, producir la leche, pero además poderse reproducir temprano. El sistema de la leche, pues acá se habla que son 1.5 millones de cabezas. Estamos hablando obviamente del norte del país. Bueno, básicamente acá hablamos de la especie descrita con sus particularidades digestivas y anatómicas, como les he hablado durante toda la presentación. Este básicamente es de bovinos en ese periodo de posparto temprano. El sistema digestivo es interesante porque son animales poligástricos, es decir, tienen 4 compartimentos, donde el rumen, digamos que es uno de sus compartimentos más importantes. Normalmente cuando nosotros alimentamos las vacas, no las alimentamos a ellas como tal, sino esos microorganismos o bacterias que están en el rumen, que son los que nos sirven para descomponer todo ese material vegetal que ellas consumen, ¿cierto? Cuando hay esos desequilibrios tan importantes entre la suplementación con concentrados, por ejemplo, y el forraje que ellas deberían consumir en el día, que normalmente debería ser 60-40, hay problemas metabólicos, problemas de acidosis, ¿cierto? Entonces, obviamente es lo que se quiere evitar con las dietas o con esa formulación de dietas adecuadas según esa etapa productiva en la que ella se encuentre. El proceso de la rumia para los bovinos es súper importante porque digamos que ellas dividen su digestión en dos. Ellas hacen el consumo del forraje, hacen esa primera parte, pero después regurgitan y hacen una remasticación con el fin obviamente de producir cierta cantidad de saliva que nos va a ayudar como buffer en esa parte del rumen que es tan ácido. Entonces digamos que son los procesos importantes que hacen los bovinos para poder tener esa capacidad de digerir esos grandes volúmenes de forraje que consumen durante el día, ¿sí? La estructura dental importantísimo porque ellas obviamente no tienen incisivos en el maxilar superior, entonces digamos que son un poco más selectivas para ese consumo del forraje con digamos, forrajes que tengan, digamos, que sean un poco más largos, puedan suministrar de cierta cantidad de fibra, porque cuando hablamos acá de rotaciones en potreros, se están hablando de entre 30 y 35 días, que es cuando el pasto, digamos, que está en su mejor auge nutricional y les provee a ellos, digamos, que la cantidad de nutrientes necesarios. La absorción de nutrientes es importantísimo en el abomazo. Se va pues obviamente a la parte de intestino delgado, ahí se distribuye a hígado y obviamente por todo el organismo pues a través de la sangre. Aquí básicamente lo que hice fue nuevamente el esquema que había presentado en este caso. Entonces hablaba acerca de lo mismo que estábamos hablando ahorita, que son animales poligástricos, tienen 4 compartimentos, importantísimo obviamente el rumen para toda esa parte de la fermentación, pero la más digamos que es el estómago verdadero y funciona básicamente con esa secreción de jugos gástricos que nos van a permitir obviamente digerir toda esa última parte pues como el alimento, ¿cierto? La rumia es súper importante, la rumia nosotros en campo nos habla mucho del estado general de los animales, de cómo está ese pasto, ¿cierto? Que no sea un pasto que esté muy lignificado, que ya no aporte los nutrientes necesarios, ¿cierto? Se cree o antes se tenía la concepción de que un pasto doblado era lo que realmente nutría a las vacas y en este momento lo sabemos, ¿no? Son pastos ya demasiado hechos, demasiado lignificados que no aportan los nutrientes necesarios, ¿cierto?
cuáles son las funciones vitales de ellas, entonces obviamente su mantenimiento, su metabolismo, la producción de leche, que es súper importante, y obviamente esa parte de la reproducción. También nos hablan acá un poco de los microorganismos del rumen de los que hablábamos ahorita, súper importante esa flora. Digamos que sostenerla y mantenerla con el fin de que ella nos permita, obviamente, toda esa, digamos, esa producción de ácidos grasos volátiles, que es realmente lo que nos interesa, pues a nosotros en el caso de los bovinos. Entonces, digamos que mantener esa fauna lo más saludable posible se hace solo a través de la nutrición y de una nutrición realmente equilibrada. Acá, este es el caso 2, importantísimo. Se nos pedía en esta actividad, entonces obviamente que diéramos 10 ingredientes energéticos, 10 ingredientes proteicos. Básicamente yo lo que quise hacer en esta actividad fue mostrar que realmente hay muchos ingredientes no convencionales que se podrían utilizar y que son materias primas mucho más económicas que las que se utilizan actualmente, ¿sí? Entonces obviamente metí la harina de yuca, metí la melaza de caña, que es tan importante, que si se puede manejar de una manera controlada no va a tener problemas a nivel digestivo los animales, la pulpa de remolacha, que es lo que está tratando de hacer muchas personas acá en el norte de Antioquia, cultivarla, manejarla, secarla o darla en fresco, con el fin, obviamente, de tratar de hacer una suplementación un poco más, digamos, económica y que realmente pueda nutrir de una manera más natural a los animales, que es lo que se busca, ¿cierto? En la parte de ingredientes proteicos, digamos que la semilla de algodón es de las materias primas más importantes que se utilizan sobre todo acá en el norte, en las fincas donde se puede suplementar, porque aporta tanto energía como proteína. Entonces realmente es, digamos que una materia prima bastante buena nutricionalmente y además una grasa sobrepasante, que es lo que se busca, ¿cierto? Que esas producciones lecheras y que esa leche que se produzca realmente sea de una buena calidad. En la parte del caso 3, aquí se buscaba la estimación de los requerimientos nutricionales. Entonces, como vemos acá, ellas básicamente en esta parte o en esta fase que es del periodo de posparto temprano, todo se mide en energía neta de lactancia, importantísimo para las vacas, ¿sí? Porque no solo hay que tener en cuenta su mantenimiento, sino esa producción de leche, ¿cierto? Y que entre más productora sea una vaca, pues obviamente más requerimientos nutricionales va a tener. La parte de proteína, de fibra, metionina y lisina, que son fundamentales, o sea, realmente estos hay que suministrarlos por aparte porque no los consiguen, ellas no lo producen de manera natural, entonces hay que suministrarlo de manera exógena, son costosos, pero realmente muy justificables, obviamente, para toda esa producción de leche y sostenimiento. Calcio y fósforo, ni se diga, la suplementación mineral es súper importante para la producción de leche y fundamental. En el caso 4, digamos que fue de las actividades que más me retó, que fue la formulación y el diseño de la dieta, complejo, hice muchísimas dietas para llegar a esta realmente, a que tuviera un precio adecuado, a que realmente se le suministrara muchas cosas, poder hacer las inclusiones fue complejo porque realmente sí hay muchos límites de inclusión, pero digamos que llegué a esta dieta donde me di cuenta que obviamente podría suplementar con muchísimas cosas, obviamente mi ingrediente no convencional era la harina de yuca, que era lo que más me interesaba incluir, pero vi que también podía hacer la pulpa de remolacha, la semilla de algodón, obviamente el pasto, que es súper fundamental. No pude meter, por ejemplo, la harina de nuez de cajú, que era, digamos que una de las cosas que quería hacer, pero realmente por el costo, obviamente no me dio. La lisina y la metionina sí lo hice. Y la parte de los minerales, importantísimo. Aquí de resaltar la harina de pescado, obviamente ella tiene una inclusión menor, es digamos que una materia prima que aporta muchísimo a nivel nutricional para los animales, para los bovinos de producción, pero que obviamente tiene restricciones muy marcadas, obviamente por todo el tema de encefalopatía espongiforme bovina, que fue un tema bastante complejo y que ahora buscamos obviamente mitigar. Entre las conclusiones, entonces importantísimo aquí, que la harina de yuca era una alternativa muy efectiva para mejorar el equilibrio energético en esas vacas posparto. Obviamente ayuda a mitigar ese balance energético negativo que se da, favoreciendo tanto la recuperación corporal y la eficiencia reproductiva. Las materias primas energéticas obviamente van a ayudar a disminuir ese intervalo entre partos y ese retorno, obviamente al primer celo, que va a mejorar toda la tasa de concepción, ¿cierto? Que eso es como el fin último, tener un parto por año y por ende, pues obviamente preñar a los animales en el menor tiempo posible, obviamente dejando ese periodo de recuperación que ellas tienen, que es de 45 días, que es fundamental para que todo ese útero vuelva a su, digamos que a su función normal y que ellas tengan obviamente su periodo de descanso, ¿cierto? Para que realmente ellas puedan entre esos 60 días y 90 días pospartos darnos esa, digamos que ese pico máximo de producción.
La suplementación obviamente en el periodo posparto va a acelerar ese retorno al estro, que es lo que buscamos, mejorando obviamente la eficiencia del hato. Y acá hablaba pues obviamente de la sustitución parcial del maíz, que es tan importante porque es una materia prima costosa. Entonces obviamente para hacerlo un poco más eficiente podemos implementar materias primas no convencionales como esta. En las recomendaciones, importantísimo entonces estar constantemente realizando análisis para asegurar que realmente las materias primas se estén dando en la cantidad que es, en la medida que es, para que realmente haya un equilibrio. Hay que monitorear todos esos parámetros productivos y reproductivos constantemente para hacer mejoras y reajustes. Las dietas se deben complementar obviamente con fuentes proteicas, importantísimo para que esa proteína, digamos que esa energía que yo tengo, pues realmente pueda haber un equilibrio entre energía y proteína, ¿cierto? Incorporar gradualmente ya sea la harina de yuca o cualquier otra materia prima es fundamental. Esos bacterias del rumen se demoran más o menos 21 días en esa adaptación que se da entre que muera una fauna y nazca otra, entonces es importantísimo hacer todo ese periodo de transición. Y básicamente las últimas dos recomendaciones tienen que ver con el almacenamiento de la harina de yuca y tratar de disminuir pues toda esa cantidad de cianuro que obviamente tienen esas materias primas no convencionales, en este caso la harina de yuca. Entonces hay unos manejos que se le pueden dar para evitar que eso suceda. Estas son las referencias bibliográficas durante todos los casos que se hicieron y agradezco muchísimo por la atención prestada. Feliz tarde.